Creo que ese video muestra en gran parte lo que podemos ser nosotros si no aprendemos a movernos del yo al nosotros. Esta semana, mientras me preparaba para el mensaje, me dio la curiosidad de averiguar en Google la palabra yo. Y hice un search y me di cuenta que hay 920 millones de artículos que hablan de la palabra yo, pero solamente hay 141 millones de artículos que hablan de la palabra nosotros. Eso muestra que todos nosotros estamos de alguna manera obsesionados, o podemos estarlo, con nuestro yo, con salirnos con la nuestra, con alcanzar lo nuestro, pero no estamos preocupados lo suficiente por movernos del yo al nosotros. Y como usted vio en este video, cuando estamos pensando en yo, todos perdemos. Pero cuando pensamos en nosotros, todos podemos llegar a la meta que nos hemos propuesto. Y por eso es importante, hermano, que comencemos nosotros a hablar hoy bajo el tema moviéndonos del yo a nosotros. Para sorpresa mía, cuando miraba en el internet también descubrí algo interesante. Es que en el premio Los Nuestros del año 2011, el video número 1 que se llevó el premio fue titulado Egoísta. Porque eso es lo que a la gente le gusta vivir de alguna manera u otra. Y yo quiero que usted, por favor, me atienda cuidadosamente, porque cuando nosotros estudiamos la psicología, nos damos cuenta que la clave para el desarrollo de la madurez de una persona consiste en alejarse de manera progresiva de toda dependencia, de todo apoyo excesivo de padre, madre, hermanos y amigos. De hecho, cuando los padres nos han criado bien, nos han criado para que cuando tengamos cerca de 18 años seamos personas independientes. Y eso es bueno y eso es saludable hasta cierto término. Pero permítame decirle que cuando venimos a Cristo, nos damos cuenta que lo que nuestros padres nos enseñaron, la lucha por la independencia, se vuelve un conflicto directo con lo que Jesucristo enseña en su palabra.
porque usted se va a dar cuenta que Dios no está tratando de llevarlo a usted a vivir en independencia, sino todo lo contrario. Dios siempre nos está diciendo y está luchando por llevarnos a ser dependientes. Dios está llevando a muchos individuos a yo, para que seamos uno solo. Dios está deseando llevarnos del yo al nosotros. Y el Espíritu Santo puede hacerlo a la medida que nosotros nos rendimos al Señor. El apóstol Pablo, escuche, entendía de forma clara que nosotros, a pesar de que somos creyentes en Cristo, todavía luchamos con el yo. Y por eso en el Filipenses capítulo 2, versículo 3, Él nos hace un llamado a todos nosotros de movernos al yo, a nosotros. Filipenses 2:3 dice, y Él comienza con unas palabras un poquito fuertes. Él dice, no sean, ¿qué? Egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como superiores o mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Básicamente lo que está diciendo el apóstol Pablo, y escuche esto, porque no es que hay algo intrínsecamente malo en buscar lo nuestro. De hecho, si somos responsables, vamos a buscar lo nuestro. Si amamos a nuestros hijos, vamos a trabajar por lo nuestro. Si queremos dejar una bendición, una herencia a nuestros hijos, trabajaremos en pos de eso. El problema no es buscar lo nuestro, es olvidar a nuestro prójimo. De hecho, cuando usted mira el versículo 4 dice, no se ocupen solo de sus propios intereses. O sea, lo que está diciendo de manera indirecta es, preocúpate por tus intereses, pero no solamente por ellos. Y después dice, sino que también por ti, pero también procuren interesarse en los demás. De hecho, la Real Academia de la Lengua Española define el egoísmo de esta manera: el inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que hace atender desmedidamente al propio interés, descuidando a los demás. Yo no sé si ellos fueron a leer la Biblia, pero parece que describieron palabra por palabra lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos escribe con respecto al egoísmo. Ahora, Jesús vino a la tierra no solamente para morir y dar su vida, sino también para mostrarnos el camino a seguir. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y cuando Él habla de un camino, Él habla de una jornada. Dice la palabra que Jesús nos dejó huellas para que siguiéramos sus pisadas. Ahora, observa en ese mismo capítulo, los versículos que le siguen, el 5 y el 7, nos da el ejemplo de cómo Jesús mismo nos muestra el ejemplo a seguir, moviéndose Él del yo a nosotros. Versículo 5 de Filipenses 2 dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, que aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un siervo. O sea que lo que está diciendo, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿cuáles fueron las dos cosas que Jesús hizo para moverse del yo a nosotros? Observa conmigo. Primero dice, en cambio, renunció a sus privilegios. Nosotros nunca podremos movernos del yo al nosotros si solamente estamos pensando en nuestros privilegios. Dice que Él renunció a sus privilegios y después dice, y adoptó la humilde posición de un siervo. Renunciar a nuestros privilegios y adoptar la actitud, la determinación de transformarnos en siervos, en tener la meta como hijos de Dios de hacer otras cosas por nuestro prójimo. Y usa la palabra siervo porque estaba diciendo anteriormente que tenemos que tener a los demás como superiores, o sea, como señores nuestros. Y cuando nos movemos en esa dirección, guiado por el Espíritu, y déjeme decirle, digo guiado por el Espíritu, porque tú no puedes producir eso en ti por ti mismo. La foto que usted vio anteriormente en la pantalla, usted vio una niña. De hecho, si la puede regresar un minutito para que la veamos. Usted vio una niña con ¿qué? Con 3 muñecas, ¿cierto?
Y esa niña muestra nuestra naturaleza. Nadie le enseñó a que ella tenía que acaparar las 3 muñecas. Pero esa es su naturaleza. Así somos. Y si no tenemos cuidado, hermanos, tú y yo podemos actuar de la misma manera, viviendo en el yo, sin movernos a nosotros. Por eso hoy quiero llevarle una historia bíblica, una historia real. Una historia que trata de un grupo de familias, de un grupo de tribus, donde algunas de ellas estaban viviendo en su yo y habían olvidado a sus hermanos que todavía no habían alcanzado lo que Dios le había prometido. Algunos de ellos estaban viviendo en su yo y se habían olvidado de ayudar a sus hermanos y no se habían movido del yo al nosotros. Por eso yo quiero que veamos hoy en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 10 al 11, para que veamos la forma en que Josué, líder de la nación de Israel, tuvo que tratar y aconsejar y exhortar y tratar de mover a aquellos que vivían en el yo para que se movieran a nosotros. Observe conmigo, Josué 1, versículo 10. Entonces Josué dio la siguiente orden a los jefes del pueblo: vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que prepare provisiones, porque dentro de 3 días cruzará el río Jordán para tomar posesión del territorio que Dios el Señor le da como herencia. Ahora, dice que la palabra fue hacia quién. Josué dio la siguiente orden a los jefes para que vayan por todo el campamento y le dijera a todos ellos, no solamente a un grupo particular, a todos, en términos generales, él les dice a ellos, hagan provisiones, porque déjame decirte, ahorita vamos a ver dentro de un rato que es imposible movernos del yo al nosotros si no hemos hecho provisión. Y por eso cuando Dios da la palabra a través de Josué al pueblo, le dice, díganle al pueblo que prepare provisiones y vayan por todo el campamento. Ahora, ese versículo 11 en particular nos está diciendo que el mensaje fue dirigido para todo el pueblo. Y le dice, preparen provisiones. ¿Sabe por qué? Porque para preparar provisiones hay que hacerlo juntos, porque cuando lo hacemos juntos vamos a tener realmente mucho más provecho de lo que podemos hacer de manera individual. Y Dios trata con ellos, hermanos, y les habla en términos generales como nación. Ahora, lo interesante de esto es que después que Josué habla en general, entonces comienza a moverse en lo específico. Quiero que nos detengamos aquí, porque si somos ligeros en leer esta escritura, nos vamos a perder la enseñanza que Dios quiere darnos. Él le habla a todo el pueblo. ¿Por qué ahora Josué se convierte en redundante? ¿Por qué cuando Josué envía ahora a sus líderes a hablarle a todo el pueblo, por qué ahora se detiene y nombra a ciertas tribus de manera individual? Observe conmigo lo que hace Josué en el versículo 12 y 13. Él le habla a todo el pueblo y ahora comienza a moverse específicamente a 3 tribus. Observe por qué. Dice, a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. O sea, la tribu de Rubén, a los de Gad y a la media tribu de Manasés, Josué le mandó. Le dice, recuerden la orden, o sea, el mandato que le dio Moisés, siervo del Señor. Dios el Señor le ha dado reposo y les ha entregado esta tierra. Observa que después que le habla en términos generales, ahora se detiene y llama a 3 tribus, la tribu de Rubén, la de Gad y la de Manasés. Y a ellos le vuelve a repetir lo mismo, pero con una palabra clave. Le dice, recuerden la orden que le dio Moisés. ¿Por qué es que le dice a ellos, a esas 3 tribus, que ellos recordaran y no las otras 9? ¿Sabes por qué? Porque esas 3 tribus, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la tribu de Manasés, las 3 ya habían recibido su herencia. Ya tenían lo que les pertenecía, lo que Dios le había prometido. Sin embargo, sus hermanos, las otras 9 tribus, no lo tenían. Y lo que ocurre es que ellos estaban cómodos en sus casas. Ellos estaban cómodos en su seguridad. Ellos estaban contentos con su yo, con sus bendiciones, con sus animales, con su estabilidad. Sin embargo, el mandato de Dios a través de Moisés no era ese. Y Josué se lo recuerda a ellos. Lo que Josué está tratando de hacer
es atacando un problema común que tenían los israelitas y que tenemos tú y yo. Y es atacando el yo, el egoísmo. El egoísmo, dijimos al principio, que era el excesivo amor a sí mismo que te hace atender desmedidamente tus propios intereses, descuidando los intereses de los demás. Josué le dice, ya tienen sus cosas, ya tienen su tierra, ya tienen su posesión, están viviendo en su yo, en su promesa, en su herencia. Pero recuerda, no olvides que es necesario moverte del yo al nosotros. Y eso fue lo que hizo, lo llevó a llevarlos del yo al nosotros. Ahora usted dirá, pastor, ¿qué significa eso para mí? Nosotros ni somos 12 tribus, pero sí somos 19 nacionalidades, culturas. Somos familias individuales, somos personas individuales, y algunas están disfrutando de su yo. Y algunas ya Dios le ha dado una herencia hermosa, y algunas ya Dios le ha dado cosas hermosas, pero cuando miramos a nuestro alrededor nos damos cuenta que hay multitudes de personas no cristianas y aún cristianos que todavía no han recibido lo que Dios le ha prometido. ¿Qué es lo que Dios ha prometido? Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si tu vida no es una vida abundante, y no estoy hablando de lo económico, aunque eso puede incluir también la bendición económica, pero si tu vida no es abundante en tu paz, ni en tu alegría, ni en tu gozo, ni en tu libertad, ni en tu unión familiar, ni en tus relaciones personales, si esa no es una vida abundante, entonces Dios quiere moverte a ti para que disfrutes de la vida abundante. Pero a veces, escúcheme algo, se nos hace imposible movernos solos. ¿Y qué hace Dios? Dios toca a alguien que ha estado ahí anteriormente, que lo ha sacado del yo y lo ha llevado a nosotros, que lo ha sacado de la soledad y lo ha llevado a la armonía, que lo ha sacado de la tristeza y lo ha trasladado a su gozo, que lo ha sacado de las tinieblas y lo ha llevado a su luz. Y toca el corazón de esa gente para que nos ayude a nosotros a entrar y recibir nuestro reposo. Por eso yo quiero traerlo, I want to bring it back home. Yo quiero traerlo aquí, quiero ser práctico, escúcheme por favor. Es posible que algunos de los que estamos aquí sentados, en algún tiempo de nuestra vida, nuestra jornada, aún como cristianos o no cristianos, experimentamos nosotros una crisis matrimonial. Y estamos al borde del divorcio, de la separación, pero alguien tocó la puerta de nuestro corazón, nos habló del amor de Dios y nos ayudó a restaurar nuestro matrimonio. Y si ese eres tú, recuerda que tú tienes que moverte a hacer lo mismo. Moverte del yo a importarte también el nosotros. Aquellos que están en crisis, a eso Dios nos llama. Si fuiste libertado de las adicciones a las drogas, al alcohol, la pornografía, los juegos al azar. Si alguien te mostró el camino y fuiste libre y hoy vives en tu yo, en tu libertad, en tu gozo, entonces tómate el tiempo para guiar a esa persona para que también ellos sean libres de esa adicción. Eso es movernos del yo al nosotros. Si tú fuiste un homeless, una persona sin techo, sin comida, sin ropa, y ahora Dios te ha prosperado y te ha ayudado, entonces no te quedes satisfecho en tu casa disfrutando de tu yo. Muévete y busca al hambriento y busca al sediento y busca al que no tiene casa y haz provisión por ellos. Eso es lo que Dios quiere, movernos del yo al nosotros. Si no tenías con qué pagar tus estudios universitarios y Dios tocó el corazón de alguien y hizo provisión y te pagó tus estudios, ahora pay it forward. Comienza también a hacer los arreglos necesarios de tu propia finanza, buscar personas que te apoyen para que tú puedas comenzar un fondo para ayudar a aquellos que hoy no pueden estudiar. Eso es movernos del yo a nosotros. ¿Me entiendes? Estamos hablando de gente que no tenían, que no estaban en su herencia, pero que hoy están. ¿Sabes por qué? Porque Dios no nos da nuestra herencia para que estemos cómodos.
sino para que seamos el canal de bendición, para mover a otros del yo a nosotros, para llevar a otros que no tienen su herencia a recibirla en el nombre del Señor. Es posible que tus padres te hayan abandonado y alguien abrió su hogar y te adoptó como un hijo, y ahora tienes seguridad, familia, provisión y herencia. Y si eso es cierto, no te olvides de donde Dios te sacó, y piensa también hacer lo mismo por alguien que está necesitado. Si vivías con un corazón quebrantado y alguien te habló de Jesucristo y sanó tu corazón y cambió tu lamento en alegría, entonces no te olvides que hay multitud de personas que se encuentran todavía viviendo con un corazón quebrantado. Ve a buscarlos, ayúdales, háblales de cómo Jesucristo sanó tu corazón quebrantado. Muévete del yo a nosotros. Si estaba viviendo con tus cargas del pecado pasado, pero alguien te habló del sacrificio de Jesucristo en la cruz, de cómo derramó su sangre por el perdón de pecado, y hoy vives liviano, libre, dejaste esa carga a la cruz de Jesucristo, no te quedes callado, porque hay millones de personas que todavía viven con su carga, y Dios nos está llamando a movernos del yo a nosotros. Si estuviste viviendo en un tiempo de soledad, pero alguien te abrió su casa, sus brazos, su corazón, y te acogió en el momento difícil de tu vida, y ahora tienes un amigo con quien puedes hablar, tienes una compañía con quien alegrarte, con quien compartir tus momentos de alegría y de tristeza, entonces recuerda que todavía hay una multitud de personas que viven sin un amigo. Hazte amigo de ellos, ábrele también tú los brazos. Eso es mostrar el amor de Dios. Si estuviste enfermo en tu casa o en un hospital y alguien te fue a visitar, y alguien fue a tu casa a cuidarte, y alguien fue a tu casa a limpiar tu casa y a servirte y a llevarte comida, no te olvides de eso. Muévete también para que cuando venga alguien necesitado, tú también puedas mostrar el amor. Eso es movernos del yo a nosotros. Si estuviste preso y alguien fue tocado por Dios y por amor y compasión, tomó de su tiempo y fue a visitarte, a veces hasta cientos de millas de distancia, no te olvides de eso. Toma el tiempo tú también y visita a alguien que se encuentre preso. Si nadie creía en ti y algún día alguien puso sus ojos sobre ti y vio un potencial y dijo: sabes, veo algo hermoso en ti, veo un potencial, ven conmigo, quiero guiarte, quiero ayudarte, te voy a tomar de la mano, no temas, y te enseñó el camino, y hoy eres un hombre, una mujer, un joven exitoso. Haz lo mismo, busca a alguien que necesita que lo lleven del momento de sequedad, del momento de pobreza espiritual, social, al momento de la herencia que Dios ha ganado por ellos. Esto es algo que todos podemos hacer. Esto es algo que todos somos llamados a hacer. De hecho, yo creo que las próximas palabras que dice Josué nos muestran el antídoto contra el egoísmo, que no es otra cosa que el servicio desinteresado. Josué 1:14 dice, hablando de eso, de esa tribu de Rubén, de Gad y Manasés, dice: sus mujeres, sus niños y su ganado permanecerán en el territorio que Moisés le dio al este del Jordán. Mas vosotros, tribu de Rubén, tribu de Gad y la media tribu de Manasés, mas vosotros todos los valientes y fuertes cruzarán armados al frente de sus hermanos y les ayudaréis. Quiero detenerme aquí, porque no estoy hablando de un socialismo. Estoy diciendo, escuche claro, lo que dice la palabra de Dios es: ustedes van a cruzar al frente de sus hermanos y les ayudaréis. No es que harás todo por él, y les ayudaréis. Tenemos la responsabilidad de ayudar. Tenemos el llamado de pensar también en la necesidad de nuestro hermano, de nuestro prójimo, de nuestro vecino. El antídoto contra el egoísmo es el servicio desinteresados. Escucha, hermano, estas tres tribus no lucharon por algo que ellos necesitaban.
Ellos lucharon y sus acciones estuvieron basadas en un servicio incondicional en el cual ellos no ganaban provecho, sino sus hermanos. Y a ese es el momento en que Dios quiere llevarnos. No es que descuidemos lo nuestro, que olvidemos nuestro yo, sino que nos enfoquemos también en el necesitado. No nos conformemos con estar nosotros en el momento óptimo de nuestra familia, de nuestra economía, sino que hagamos el esfuerzo máximo para que también podamos llevar a otro a ese lugar. Ahora, observe las palabras que él dice: ustedes cruzarán armados al frente de sus hermanos. No perdamos de perspectiva. Ellos iban en son de guerra. Iban a conquistar la herencia, la tierra de sus hermanos. Iban los que la necesitaban. Iban también la tribu de Rubén, de Gad y de Manasés. Ahora, observe esto. Él les dice: ustedes irán armados al frente. Cuando tú vas al frente en el campo de batalla, tú estás en mayor riesgo que el que está detrás. Cuando tú eres el primero que te pones en the front line y no sabes dónde está el enemigo, si viene una bala, tú tienes mayor potencial de recibirla que el que está detrás de ti. Entonces Dios le está diciendo: ¿sabe? A costo del riesgo de tu propia vida, vete al frente. But let me tell you something, that's exactly what Jesus Christ did. Eso fue exactamente lo que hizo Jesús. Él vino al frente tuyo. Aún tú y yo siendo pecadores, Él nos amó primero. Aún Él sabiendo que tú y yo le íbamos a fallar, Él fue delante de ti a pagar el precio por tu pecado. ¿No estamos entendiendo? Estamos viendo cómo Jesús se movió del yo a nosotros y cómo nos dejó unas pisadas para seguirla, unas huellas para que siguiéramos su ejemplo. No es fácil servir cuando no hay un interés personal, pero es exactamente lo que Dios nos está llamando, hermano. Es a movernos a servir, aunque pensemos que no hay un interés, aunque pensemos que no hay un provecho, porque sí lo hay. ¿Sabe por qué lo hay? Porque tú estás proveyendo para el bienestar de otra familia, de otra persona. Tú estás abriendo camino hacia lo eterno para alguien que de otra manera iba a vivir su eternidad separado de Dios. Pero porque tú decidiste moverte del yo al nosotros, entonces la vida de ese individuo, la vida de esa familia cambió totalmente. Porque esa es la mayor bendición de lo que podemos hacer por otras personas. Ahora, el egoísmo se vence ayudando a otros, hermanos, con sacrificio. Observe lo que dice el versículo 14 y 15. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, cruzarán armados al frente de sus hermanos y les ayudaréis. Ahora, observe lo que dice el versículo 15. Escuche hasta cuándo. Dice: hasta que el Señor les dé reposo, como lo ha hecho con ustedes. Ustedes están en su reposo, ustedes están en su herencia, ustedes están en su yo. Entonces ustedes van a luchar hasta que el Señor Dios Todopoderoso le dé a ellos su reposo, como lo ha hecho con ustedes. Y hasta que ellos tomen posesión de la tierra que el Señor su Dios les da. ¿Hasta cuándo? Hasta que tu hermano entre en su reposo y en su herencia. Después dice el versículo que le sigue, el 15, dice: solo entonces, o sea, hasta que no ocurra eso, solo entonces podrán ustedes retornar a sus tierras y ocuparlas. Por favor, escúchame. No es comenzar a luchar por el descanso y la herencia de tu hermano. Es luchar y luchar y luchar y luchar hasta que tu hermano reciba su herencia, hasta que tu hermano entre al reposo, hasta que tu prójimo y tu vecino conozca a Jesucristo. No te des por vencido hasta que ellos reciban la vida abundante que Jesucristo vino a ofrecerles. Eso no es fácil. Mucha gente no recibe la herencia de Dios porque se detienen antes. No es: Señor, me di por vencido porque yo esperaba que se convirtiera en un año. Me cansé, Señor, de ayudarle porque lleva 3 años y no cambia. Me cansé, Señor, de orar por él y por ella porque sigue con los mismos vicios y no hay una transformación. Yo no sé por qué, Señor, porque yo era un vicioso y tú me cambiaste en un año, porque él lleva 5 años y no cambia.
Señor, yo tenía problemas matrimoniales y recibía el consejo y lo aplicaba, pero ¿por qué le está ante este ruido y no lo hace? Que le pase lo que le pase. No sigo luchando por él o por ella. No, eso no es lo que dice. La Biblia es clara y la Biblia está diciendo hasta que el Señor les dé reposo y hasta que ellos tomen posesión, y no es hasta que ellos lo alcanzan que no vuelvo a mi tierra. Ahora, eso es exactamente lo que Dios quiere hacer con nosotros. Hoy en día hay personas que van de sitio en sitio tratando de encontrar su reposo, pero no lo hallarán hasta que tú y yo luchemos junto a ellos. ¿Cuántas personas no han alcanzado lo que Dios quiere que ellos alcancen porque nadie se ha parado junto a ellos? ¿Será posible que Dios te ha llamado a ti a pararte al lado de alguien para luchar junto con él o con ella? Y es posible que esa familia, esa persona no tenga la promesa, la herencia de Dios porque tú no has estado a su lado para ayudarle y no te has puesto delante de ellos para luchar por ellos. ¿Te imaginas? Por favor, escuche esto. ¿Te imaginas si cada uno de nosotros fuéramos allá afuera, escúcheme claro, comenzando hoy o mañana mismo, y nos propusiéramos conseguir una persona o una familia que necesite algo que nosotros tenemos, material, emocional, espiritual, y nosotros luchemos y luchemos y luchemos hasta no darnos por vencidos? Este lugar se llenaría en meses. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Esa es la visión, eso es lo que podría hacer, pero es imposible que ocurra hasta que tú y yo luchemos por ellos. Y eso es lo que quiere decir realmente Josué con esta exhortación que le da al pueblo de Israel. Y voy a terminar aquí porque esto es breve, porque no es mucho conocimiento, es la aplicación lo que nos bendice. Ahora quiero terminar con esto. Josué 22, versículo 1 al 4. No pasó un año, no pasó 2 años, no pasaron 3, ni 4, ni 5. De hecho, se estima, escúcheme, se estima que la historia que habla Josué, que está redactada ahora, del capítulo 1 hasta el capítulo 22, se llevó entre 7, escúcheme algo, entre 7 y 14 años. Ahora vamos a leerlo para que usted vea. Josué 22, versículo 1 al 4. Después de 7 o 14 años, entre ese range, dice: entonces Josué llamó ¿a quién? A los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo, escucha lo que les dijo. Le dijo: vosotros habéis obedecido mi voz en todo lo que os he mandado. Y esta es la clave aquí. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy. They did not give up. They did not give in. They persevered. Ellos no se rindieron. Ellos perseveraron y lucharon hasta que su hermano recibió lo que Dios le había prometido a ellos. Dice: ahora pues que Jehová vuestro Dios os ha dado reposo a vuestros hermanos como Él lo había prometido, volved, regresar a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones que Moisés, siervo de Jehová Dios nos dio al otro lado del Jordán. Después de 7, 8, 10, 14 largos años, ellos regresaron a la tierra de sus posesiones, porque su hermano, su hermana, tu vecino, tu amigo, tu compañero de trabajo, aquel que necesita un matrimonio restaurado, aquel que se encuentra en la adicción, aquel que no encuentra solución y que se siente solo, aquel que ha pensado en suicidarse porque nadie ha venido a su lado, hasta que él o ella reciba la vida abundante. Ponte de pie en esta tarde. Padre, gracias, porque el llamado tuyo es claro, es movernos del yo a nosotros. Pero Padre, sabemos que nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos lograrlo si no es por tu Espíritu. Por eso hoy necesitamos que tu Espíritu transforme nuestro corazón, cambie nuestra mente,
y nos ayude a estar dispuestos a sacrificarnos. Deseamos ser, Padre mío, ese pueblo que se mueve del yo al nosotros. Deseamos ser esa familia que se mueve del yo a nosotros. Deseamos ser ese individuo que se mueve del yo a nosotros. Y te pedimos, Espíritu de Dios, que produzcas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Hoy estamos aquí, Padre, y decidimos que vamos a ponernos delante de nuestros hermanos. Y vamos a luchar hasta que ellos reciban la herencia y el reposo que tú has prometido. En el nombre de Jesús te pedimos esto creyendo. El pueblo de Dios inclinando su rostro, clamando al Señor por alguna vida que todavía no haya entrado al reposo de Dios. Amigos, si estás con nosotros por primera vez o ya has estado por algún tiempo acompañándonos y todavía tú no has disfrutado del reposo, de la vida eterna, la vida abundante que Jesucristo ganó por ti, si todavía estás cargando con el peso del pecado, ya no es necesario más hacerlo. Acepta el regalo que Jesucristo te ofrece. Jesús quiere moverte del yo al nosotros, de las tinieblas a su luz admirable, de la confusión a la claridad, de la tristeza al gozo, de la esclavitud a la libertad. Pero para eso tienes que abrirle tus brazos a Jesús. Para eso tienes que recibirlo como el Señor y el Salvador de tu vida. Habrá alguien que dice: pastor, yo quiero entrar al reposo. Yo quiero entrar por el camino, la verdad y la vida que es Jesús. Si estás aquí y quieres aceptar a Jesús como tu Salvador y quieres el perdón de tus pecados, levanta tu mano bien en alto para yo reconocerte. Habrá alguien que levanta su mano hoy. Dios te bendiga, veo tu mano, gracias Señor. Eso es un valiente, aleluya, que se atreve a recibir a Cristo. Habrá alguien más que dice: yo quiero. Este es el día que Dios ha hecho. Si lo quieres, lo puedes tener. Alguien más. Caballero, pasa por aquí, vamos a orar junto contigo. Rubén, por favor, acompáñalo, hermano Pablo, vengan aquí. Esto es algo sencillo. Pasar a la salvación no es algo, hermano, que se hace por obras, es por la fe. Y el hermano Pablo, hermano Rubén van a guiar a este hermano en una oración de confesión mientras Dios trata contigo. Escúchame, pueblo, Dios quiere moverte a ti y a mí del yo al nosotros. Dios te creó y te bendijo y te dio tu herencia no para que estés cómodo, no es para que vengas más que los domingos a la iglesia y adores a Dios y te vayas contento. No, es para que tú luches por la herencia, la paz, la libertad de aquel que no se encuentra aquí todavía. Pero si por algún tiempo tú has estado luchando con tu egoísmo, con tu agenda, con tus propias luchas internas y te has sentido incapaz de moverte del yo a nosotros, el Espíritu Santo de Dios, el que produce en ti el querer como el hacer por su buena voluntad, está aquí para ayudarte. No es por tus fuerzas, sino por su Espíritu. Y yo te voy a pedir que si tú deseas de todo corazón, no estoy hablando, hermano, de una determinación mental, estoy hablando de una determinación de corazón. Estoy hablando de que una vez y por todas tu vida de egoísmo se muere hoy. Estoy hablando de que una vez y por todas tú comienzas a hacer lo que Dios te llamó a hacer. Estoy hablando que tomas hoy una determinación tan grande que tu vida de hoy en adelante será completamente diferente, porque te vas a proponer moverte del yo al nosotros. Si ese eres tú, si eso es lo que tú anhelas, si tú quieres guiar a otros del yo al nosotros, si tú quieres llevar a la gente a recibir la vida abundante, ven corriendo a este altar. Ven ante la presencia de Dios y dile: Padre, produce en mí por tu Espíritu el querer como el hacer. Que no sea como quiera yo, sino como quieras tú. El altar está abierto y esto debe ser algo donde todos corremos al altar, porque este es el llamado de todos. Ven ante Dios, dile: Padre, hoy estoy aquí, Señor, porque deseo moverme del yo al nosotros. En el nombre de Jesús, mientras adoramos a Dios, usted hable con Dios ahí mismo. Entrega al Señor su agenda, sus prioridades. Entrega al Señor cualquier tipo de egoísmo que pueda haber y dile: Señor, yo quiero ser tus brazos, yo quiero ser tus pies, yo quiero ser tu voz,
Yo quiero ser tu corazón. Yo quiero hacer tu obra, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre.